Este es el penúltimo módulo de la capacitación que estamos haciendo de emergencia. Nos queda el módulo de cardiología. La mañana hablé con el cardiólogo, que tenía un problema de salud de un familiar, así que casi es muy probable que el próximo viernes terminemos con la última charla de dolor precordial y manejo inicial del infarto, ¿sí? Carolina, la doctora Carolina Montenegro, es neurocirujana, es del Hospital San Bernardo. Gracias en nombre de todos, gracias en nombre de todos. La iniciativa nació con Carolina, cuando inicialmente conocíamos que íbamos a tener el tomógrafo y con la idea de optimizar el recurso y capacitarnos en patologías que no estamos acostumbrados a manejar, surgió esto de hacer primero eran charlas solamente de neurocirugía y terminar manualmente con estas charlas de emergencia. Así que nada, gracias. Seguramente ella con la experiencia que tiene en el Hospital San Bernardo nos va a ayudar bastante a orientarnos en lo que es el manejo inicial, ¿no? Para manejar este recurso nuevo que es el tomógrafo y saber qué paciente vamos a derivar a Salta y qué paciente va a quedar acá, ¿sí? Estamos casi el 80%. Perfecto. Faltan 2 o 3 médicos que están complicados en la terapia y los 2 cirujanos, pero está bien. ¿Ah? Está bien. Así que nada, lo dejo con Carolina porque hoy la jornada es larga, tenemos capacitación como buenos días a todos y gracias por invitarme y bueno, disculpas por haber pasado de fecha la charla. Voy a tratar de hacer, es un tema muy amplio, complejo, traté de hacer algo práctico que nos sirva a todos. Cualquier duda o cosa me van parando, me van preguntando, cosa de que sea algo ameno y para empezar a hablar de traumatismo de cráneo, tenemos que tenemos que conceptualizarnos dentro de la enfermedad trauma, ¿sí? No es una cosa aislada. Por eso es muy importante reconocer al traumatismo en general como una enfermedad y no utilizar el término accidente para describir los mecanismos lesionales del trauma o la enfermedad en sí. Entonces sabemos todos que la enfermedad es el desarrollo normal de los procesos vitales y una respuesta del organismo a una noxa, ya sea externa o interna, ¿sí? Reconocemos causas, etiología, un mecanismo de acción de la causa de la patogenia, una alteración funcional, la fisiopatología, una posible lesión orgánica, es decir, vamos a tener una anatomía patológica, y manifestaciones subjetivas y objetivas, es decir, la signosintomatología. Así, la Organización Mundial de la Salud define al traumatismo como un daño intencional o no intencional que se produce al organismo debido a una brusca exposición a fuentes de concentraciones de energía, ya sea mecánica, térmica, eléctrica, radiante, que sobrepasan el margen de tolerancia del organismo, o bien la ausencia de elementos que son esenciales para la vida, como el calor y el oxígeno. Entonces tenemos como causa de la enfermedad trauma alguna forma de energía o la ausencia de esto, de calor y oxígeno. Tenemos una signosintomatología para cada tipo de trauma, ya sea cráneo, tórax, abdomen, etc. Y una alteración anatómica constante, edema, contusión, hemorragia, laceración. Otra cosa que nos dificulta reconocer al trauma como la enfermedad es que el tiempo entre la exposición de la noxa y la sintomatología o el daño es inmediato. Entonces por ahí no tenemos un periodo de incubación como tienen la mayoría de las enfermedades, por eso también no se los reconoce como trauma. Y también tenemos factores de riesgo como en la mayoría de las patologías personales, ambientales y sociales. Es muy importante saber los números o tener una visión general para que comprendamos la importancia del tema. Fallecen 16.000 personas por día en el mundo por traumatismo, 5,8 millones al año y de estos 950.000 son niños. Y las causas, digamos, son intencionales, hablamos de violencia, y no intencionales, y hablamos de incidentes, no de accidentes, eso ya lo vamos a aclarar también. Entonces, tenemos lesiones intencionales por violencia de terceros, homicidios, guerras, atentados terroristas, bueno, eso varía de acuerdo a cada país, y la violencia hacia la misma persona, suicidios. Y no intencionales, que son las más frecuentes, que son la inseguridad vial, es lo que lleva al tope, digamos, de números, caídas, ahogamientos, asfixias y otras causas. Las lesiones no intencionales
representan el 68% de la mortalidad por trauma. Y esto es más o menos lo mismo en todos los países de altos, medianos y bajos ingresos. Y 8 de las 15 causas de muerte en el grupo de 15 a 29 años son por trauma, o sea que es algo muy importante. Más que todo este tema que estamos con el revuelo del aborto y que se mueren los madres, bueno, esto causa más mortalidad. Muchas gracias. Sí, más mortalidad que el tema este que está tan en auge ahora. Y las muertes causadas por enfermedad comunicables y las transmisibles, el trauma las supera en el grupo de 1 a 44 años. Ah, está, perfecto. Ah, va. Ahí estamos más. Así dejo de dar un poco la espalda acá, que no me gusta. No soy un ángel. Bueno, como siempre en nuestro país las estadísticas son muy pobres. Yo intenté sacar las estadísticas del Hospital San Bernardo y del materno infantil para traerles, pero hay un subregistro impresionante, así que no fue posible. Las muertes por lesiones no intencionales son la primera causa de muerte en 1 a 35 años, según el Ministerio de la Nación, y según la Fundación Trauma, la principal causa de ingresos son las colisiones en moto y las agresiones en adultos, y las caídas y las agresiones en los niños. En los pacientes que son mayores de 55 años, la mortalidad es mayor, porque hay una mayor proporción de trauma cerrado, las lesiones son más graves, hay más complicaciones, el paciente tiene comorbilidades y hay una disminución de la reserva fisiológica. Todo esto es importante para que veamos después cuáles son los factores de riesgo para valorar el paciente con traumatismo de cráneo. Y bueno, hablando de dinero, costos millonarios. Estos costos son visibles o directos, que son los que devengan de la atención médica o la pérdida de la propiedad. Y costos invisibles o indirectos, que son por la pérdida de la productividad de esa persona o la atención de la discapacidad. Entonces, el impacto del trauma tiene digamos, una gran resonancia en la economía por los costos de la atención y los años de vida y trabajo potencial perdidos, en la salud de las personas por la muerte, discapacidad y el daño emocional que provoca, y en el sistema de salud, obviamente, por la capacidad de atención que muchas veces se ve superada, se requiere más equipamiento, más capacitación, mayor complejidad y más gasto. Entonces, es un gran problema. Entonces, a pesar de todo esto, el trauma no se lo reconoce como enfermedad, y es algo que tenemos que cambiar, y eso depende de nosotros para poder solucionar, digamos, este problema, que es un gran problema de la salud pública. Y por eso es muy importante hablar de incidente y no de accidente. Si hablamos de accidente, es casualidad, algo fortuito, al azar. En cambio, el incidente, ya la palabra en sí nos denota causalidad. O sea que si yo tengo una causa, yo puedo prevenir, ¿sí? Y voy a tener acá todos los niveles de prevención. Obviamente lo ideal es la prevención primaria, evitar que el trauma o el traumatismo detenido se produzca, que ya vamos a ver que es muy importante en la mayoría de las lesiones, porque la única prevención es la prevención primaria. La prevención secundaria, es decir, ya el trauma se está produciendo, y tratar de que sea menor. Por ejemplo, el uso de casco, la seguridad del vehículo, que tenga airbag, el uso del cinturón de seguridad, el uso de la ropa adecuada de trabajo, etc. Y la prevención terciaria, que lamentablemente recién entramos acá nosotros, es disminuir la morbilidad, o sea, tratar de que la enfermedad tenga menor impacto y disminuir la mortalidad, ¿sí? Entonces, tenemos que dar una real importancia a esto. Necesitamos que se intervengan todos los sectores de sociedad, no solamente nosotros. Tenemos que concientizar, y en esto es importante que nosotros seamos factores de cambio. Y empezar por nuestras casas. Sale mi hijo a andar en la moto, que lleva el casco, o me dice, no, me voy hasta la esquina, no me voy a poner el casco, se pone el casco antes de subirse a la moto, etc. Y bueno, se necesita una capacitación continua, que es muy importante. Y obviamente recordemos que siempre hay una familia que nos espera. Es una pequeña introducción para entrar en sí en el tema del traumatismo de cráneo. Seguimos, no sé si hay alguna consulta o cómo vamos. Parece que voy muy rápido, no se me para. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí?
Sí, bien. Traumatismo encefalocraneano. ¿Cómo lo definimos? Es una lesión física o deterioro funcional, o sea, estructural o funcional del contenido del cráneo debido a un intercambio brusco de energía mecánica. ¿Sí? Es la principal causa de muerte e incapacidad de menores de 45 años. Es un problema de salud pública, como vimos, y tiene una incidencia trimodal en cuanto a la presentación de la edad. Predominan menores de 5 años y en el sexo masculino, que son los chicos que empiezan a caminar, a moverse por todos lados, se trepan en todos lados. Adolescentes y adultos jóvenes también predominan en el sexo masculino, y en los mayores de 85 años predominan en el sexo femenino. Yo creo que es porque vivimos un poco más. Sí. Ya hay menos hombres. Sí. Está bien. Por metidas les pasa. Ah, está bien, chicos, ese es el problema. Sí. Bueno. Hay una incidencia subestimada de aproximadamente el 50% del traumatismo de cráneo. ¿Por qué? Porque 10% muere antes de llegar al hospital. 20% no consultan porque son traumatismos banales, y otro 20% de esos traumatismos banales no ingresan, o sea, se los atiende y se van. Entonces la mayoría de las estadísticas se hace con los ingresos y los egresos del hospital, entonces esto queda fuera. De los pacientes que ingresan al hospital, 80% son traumatismos de cráneo leves, 10% son moderados y 10% son graves. Y hay una incidencia que varía más o menos de cada país, pero la nuestra es aproximadamente de 300 a 400 cada 100.000 habitantes por año. Por año. Anual. Sí, es mucho. Bueno, también tenemos que saber que el 4 al 5% de los traumatismos de cráneo significativos o graves tienen fractura de la columna cervical, columna, y la mayoría de las veces a nivel cervical. El 60% de los pacientes con traumatismo de cráneo grave tienen lesión en uno o más órganos. Por eso nunca el paciente es solo TEC, o sea, siempre hay que hacer una valoración completa. Y las causas son múltiples, obviamente. Las primeras, accidentes de tránsito, la agresión y los incidentes en el hogar. Perdón que dije accidente y no incidente. Entonces tenemos una anoxia traumática que va a producir la lesión encefálica a nivel estructural o bioquímico. Y el daño va a depender del área de impacto, de la magnitud de la energía cinética, de la velocidad con la que el cráneo recibe esa energía, la magnitud de la desaceleración y la modalidad cinética con que esa fuerza es aplicada al cráneo. Es decir, todo esto comprende el biomecanismo, que es importante para poder comprender las lesiones que vamos a tener. Así, en los biomecanismos tenemos fuerzas estáticas y dinámicas. Por ahí esto es un poquito complejo, pero es como para tener una visión general, no es necesario por ahí saberlo de memoria o eso. Es como para tener una idea general. Entonces, una fuerza estática o cuasi estática, porque nunca está algo quieto, es aplicada a la cabeza, digamos, con una velocidad menor a 200 milisegundos. Por ejemplo, cuando la cabeza es comprimida o golpeada con un objeto contundente. O una fuerza dinámica que es aplicada en menos de 50 milisegundos, que es la fuerza, es la más común. Y esta puede ser impulsiva o por impacto. Así tenemos mecanismos dinámicos o estáticos, según la cabeza está móvil o quieta. Y en cada uno pueden ser por impacto o por impulso, y el estático por contacto o por compresión. En el mecanismo dinámico por impulso, la fuerza impulsiva o de aceleración va a ocurrir cuando la cabeza se pone en movimiento brusco, siguiendo una fuerza inercial, y es detenida en forma brusca sin impacto directo. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito o en el síndrome del niño sacudido. Entonces se crean vectores de aceleración, ya sea de traslación, de rotación o angular, que sería la sumatoria de las otras dos, que en realidad es la más frecuente. Por ejemplo, en esto, ¿sí? En los accidentes de tránsito. Entonces, como las estructuras del cerebro tienen diferente consistencia, desde la corteza, los axones, los ventrículos, todo se acelera y desacelera en distinto tiempo y en distinta proporción, y eso va a producir lesiones difusas, por ejemplo la conmoción cerebral, el daño axonal difuso, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia ventricular, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de energía que hace esa rotación produce daño. Perdón, era el otro botoncito.
Ah, no apunten el Capaz que tele. en el tele quiere dar a... Bueno, se producen daños a nivel subcortical en toda la corona radial, digamos donde están los axones, en el tronco encefálico, en los pedúnculos cerebrales, que vemos como puntillado, que se ve en el cuerpo calloso y en el tronco encefálico, y también puede haber en toda la corona radiada, que se ve como un puntillado, que en la tomografía no lo vamos a ver. ¿Eso es por edema? No, es por daño directo de los axones. Ajá, perfecto. Sí, eso ya lo voy a explicar bien cuando voy a describir después cada patología, una reseña general como para que nos ubiquemos un poco. Doc, Sí. ese puntillado que has dibujado Sí. es por pequeñas hemorragias. Exactamente. Sí. La otra que vamos a tener es la hemorragia subaracnoidea, que vemos toda esa hiperdensidad en los espacios subaracnoideos, en esta parte, ¿sí? Todo esto que se ve blanco es sangre que se produce por ese tipo de... Todo lo que se ve blanco es sangre, ¿ves? Que se está como metido en cada surquito. Todo esto es hemorragia subaracnoidea, ¿sí? En las cisternas. Y la otra cosa es la hemorragia ventricular, que también se produce por este tipo de energía. Vemos acá estos que serían los ventrículos, las astas posteriores que están con sangre, ¿ves? Se ve un puntito acá, un puntito acá y un puntito acá, son calcificaciones. Pero lo otro blanquito que se ve es sangre. Y esto es sangrecita en la cisterna silviana del lado izquierdo. Bueno, en el mecanismo inercial por impacto es la más compleja y frecuente, y también va a depender si la cabeza está quieta o está en movimiento en el momento del impacto. Así, va a depender la lesión de la masa que impacta, de la superficie, la velocidad y la fuerza. Por ejemplo, si la masa impactante es superior a 5 centímetros, va a ocurrir una lesión no penetrante en el cráneo, y si la fuerza de esta excede la complicancia del cráneo, el cráneo se va a fracturar, y habitualmente son fracturas lineales, ¿sí? En cambio, si la masa impactante es menor a 5 centímetros de diámetro, pueden ocurrir lesiones penetrantes, ¿sí? O perforantes, como las fracturas hundimiento o, bueno, ya las lesiones de arma blanca, proyectil, etc. Y en el mecanismo por impacto, este impacto, que aparte de crear, digamos, el elemento contundente, produce directamente, también produce ondas de choque que pueden dar contusiones, ya sea en el lugar del impacto, por debajo o contralaterales, ¿sí? Entonces vamos a tener contusiones por golpe y contragolpe, fracturas lineales o hundidas y hematomas subdurales o extradurales. Por ejemplo, acá tenemos el impacto que ha sido en esta zona, pero acá tenemos la fractura, ¿ven? Y el cerebro se ha desplazado todo para el otro lado, ha chocado contra la tabla interna del hueso del otro lado y ha producido la contusión y la hemorragia subaracnoidea del lado contralateral. Ya seguimos, ¿no? Está claro. Este es otro ejemplo. El impacto es un corte más arriba, ha sido en esta zona. Tenemos una pequeña contusión en el área del impacto, pero como se ha desplazado y la mayor energía la ha recibido el lado contrario al chocar contra el hueso, acá se ha producido un hematoma intracerebral traumático. Y después tenemos el mecanismo estático por contacto, o sea, la cabeza está quieta y es impactada por una noxa móvil. De nuevo va a depender de la masa, del área de contacto y de la velocidad del objeto impactante. Habitualmente las lesiones dependientes de este tipo son focales: fracturas lineales, hundidas, hematomas extraxiales, subdurales, contusión por golpe y el trauma penetrante, ¿sí? Por ejemplo, estos son pacientes nuestros de la guardia de todos los días. Y las heridas por arma de fuego, tenemos por suerte no tantas, y las fracturas hundidas, ¿sí? Acá vemos en la radiografía cómo se ha levantado el hueso que está fracturado, ¿sí? Nosotros siempre en la radiografía valoramos, seguimos toda la tabla externa y la tabla interna que no tengan solución de continuidad, siempre se continúa en una sola línea. Acá vemos que está interrumpida y desplazada, ¿no? Lo mismo que acá. Y bueno, esta es una reconstrucción en 3D, cómo se ha hundido el cráneo por el impacto de la noxa. Un hematoma extradural
¿sí? Una colección de sangre por fuera de la dura madre que siempre se ve como lente biconvexa, y el hematoma subdural, que lo vemos en esta zona, o puede ser interhemisférico también, que es como una lente cóncava, ¿sí? La contusión, acá tenemos la fractura que está hundida y por debajo la contusión por golpe, ¿sí? Bueno, y después tenemos el mecanismo por compresión, que sucede, que no es tan habitual, pero es cuando la cabeza es comprimida y bueno, se va a fracturar cuando sobrepasa entre 400 y 800 kilos, que es lo que soporta la fuerza del cráneo, digamos. Bueno, una vez que se han producido todos estos mecanismos, tenemos una lesión primaria, ¿sí? Que es la lesión que se produce inmediatamente producida la noxa traumática. Y hay una alteración a nivel estructural y una alteración a nivel bioquímico, ¿sí? Ahí se van a liberar, digamos, una serie de factores que se liberan en el momento del trauma, pero van a dar sintomatología posterior. Y estas alteraciones son a nivel bioquímicas, ¿sí? Tenemos una cascada neurotóxica y una respuesta inflamatoria. Las dos se inician en el momento del trauma. Acá les hice una esquemita de la lesión secundaria para que veamos. Se produce la lesión y a nivel celular se liberan aminoácidos excitatorios, glutamato, aspartato. Esto activa los canales de calcio, que produce una entrada masiva de calcio a la célula, que atrae sodio y cloro, y esto produce muerte celular. Y también hay una activación de la cascada del ácido araquidónico con radicales libres y peroxidación lipídica, que da muerte celular por ruptura de la membrana. Y la otra forma de lesión secundaria es la respuesta inflamatoria, que se produce a nivel de los astrocitos y las neuronas. Hay una cascada de citoquinas. La principal es el factor de necrosis tumoral. Esto produce neurotoxicidad y muerte celular directa, ¿sí? Esto va a traer neutrófilos, altera la barrera hematoencefálica y produce edema cerebral. Entonces, resumiendo, tenemos una injuria o lesión primaria, que es la lesión directa o indirecta, ya sea todas las que vimos: contusiones corticales, laceraciones, fragmentación ósea, lesión axonal difusa, contusión del tronco encefálico. Todas estas lesiones son irreversibles, o sea, la única forma de prevenir esto es la prevención primaria, evitar que se produzca. Y después las otras lesiones primarias que tenemos son el hematoma epidural y el subdural, que son reversibles porque los podemos tratar con cirugía. Entonces todo esto activa la cascada neurotóxica inflamatoria y produce isquemia, sangrado, edema, disminución del flujo sanguíneo cerebral, y esto me da un aumento de la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal me vuelve a producir todo eso, isquemia, sangrado, edema, y se produce un círculo vicioso, ¿sí? Que eso, cuando no se detiene, lleva a la muerte del paciente. Y todo eso es la causa de la lesión secundaria: hematomas intracerebrales, edema, infarto. La principal causa de la fisiopatología es la isquemia. Todo esto lleva a la alteración del flujo con isquemia, que es lo que determina la muerte del paciente. Entonces, en los mecanismos de la lesión secundaria tenemos causas de origen intracraneal y de origen sistémica, que acá es donde nosotros podemos actuar, ¿sí? Las de origen intracraneal son la hipertensión intracraneal, el vasoespasmo, las convulsiones, el edema cerebral, la hiperemia, un hematoma cerebral tardío, una disección carotidia y una alteración en la autorregulación cerebral. Y de origen sistémico, estas son las más importantes, son la hipotensión arterial, la hipoxemia y la anemia. Esto lo puse con rojo porque es importantísimo, y es acá donde nosotros tenemos que actuar, y digamos, ustedes van a ser los principales actores, porque ustedes van a ser los primeros que van a ver el traumatismo y son los que van a poder evitar o corregir esto: la hipotensión, la hipoxemia y la anemia, ¿sí? Porque es la principal causa de malos resultados en traumatismo de cráneo, principal causa de morbilidad y mortalidad. Amén del traumatismo de cráneo en sí, de la lesión que tenga el paciente, esta es la principal causa. Entonces, el primer actor que recibe o que atiende al traumatismo de cráneo tiene que corregir esto, ¿sí? Y con eso le vamos a mejorar el resultado posterior del paciente. Las otras causas son
La hipercamia, la hipertermia, la hiponatremia, la hiper o la hipoglucemia, siempre el paciente está normoglucémico, la acidosis y la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, como dijimos, la hipotensión, hablamos de menor, una tensión arterial sistólica menor a 90, ¿sí? Es el más devastador de los problemas que tenemos. Hay una serie de factores que es medio complicado, no lo vamos a ver. Y la otra causa es la hipoxia. Hablamos de saturación menor a 90% o una presión parcial de oxígeno menor a 60 si tenemos la posibilidad de hacer gases. Estas pueden ser causadas por el traumatismo de cráneo en sí, porque cuando el paciente sufre traumatismo de cráneo se produce una respuesta refleja que da apnea. Y esa apnea va a ser variable de acuerdo al grado del traumatismo del cráneo. Si no la recupera, obviamente el paciente se muere. Y obviamente también tenemos las causas generales consideradas dentro de un politraumatismo: neumotórax, hemotórax, contusiones pulmonares, shock, etc. ¿Sí? ¿Cómo vamos a clasificar? ¿Quieren que paremos acá? ¿Seguimos? Era como una visión. Tengo una pregunta, Sí. porque vos tenés dentro del ABC y lo que es la reanimación inicial en trauma, Sí, tenés... sí lo vamos a ver después. Claro, Sí, sí, por eso te quería preguntar si por ahí está más adelante. sí. Vos tenés lo que es la reanimación hipotensiva para resolver problemas de trauma de tórax, de trauma de abdomen. Sí. Entonces, tenés alternativas para lo que es traumatismo de cráneo. No sé si ustedes utilizan la reposición, o sea, la solución con cloruro de sodio, hipertónico. Sí, pero no en la o el reanimación. rígido. No en la reanimación, Bueno. eso ya lo vamos a ver Porque más adelante. muchas veces se genera Confusión, duda. ese dilema de hacer reanimación hipotensiva, pero ¿le protege el cerebro o no? Claro, está bien. Ese es el tema. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver más adelante y ahí lo discutimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos clasificar al traumatismo de cráneo? En morfología de la lesión, en mecanismo del trauma y en la gravedad. Según la morfología tenemos lesión de partes blandas, lesión del hueso y lesión intracraneal, ¿sí? Según el mecanismo del trauma, si hay lesión dural, si la dura madre está sana, es no penetrante. Si la dura madre está rota, es penetrante. Y si atravesó el cráneo, es transfixiante. Y esta es la principal clasificación porque es diagnóstica, pronóstica y terapéutica. En leve, moderado y grave, según la escala del Glasgow. Entonces, según la gravedad, tenemos un traumatismo de cráneo leve, moderado, grave. Leve, un Glasgow de 15 o 14. Moderada, de 13 a 9. Y grave, de 8 o menos. Podemos considerar un TEC mínimo, que es aquel que tiene un Glasgow de 15, pero no tuvo pérdida de conciencia, sin magnesia, examen neurológico normal. Y en el Glasgow de 14, en el TEC leve puede tener un Glasgow de 14 o 15, pero también puede tener pérdida de conciencia o alteración de la conciencia, en estar desorientado, ¿sí? Y en el Glasgow de 13 a 9 puede tener 13 o 9 de Glasgow o bien estar lúcido pero tener un déficit focal. Ya lo pasamos a un traumatismo de cráneo moderado. Está lúcido pero tiene una hemiparesis, por ejemplo. Y bueno, un grado crítico que sería un Glasgow de 4 a 3 que habitualmente son mortales. ¿Qué hacemos en la sala de emergencia? Ahí vamos con la pregunta de la doctora, ¿sí? Todos los politraumatizados, los traumatismos con los pacientes con traumatismo de cráneo tienen que ser valorados siguiendo las normas del programa TLS, ¿sí? Entonces, en el enfoque del paciente politraumatizado se da prioridad a lo que da hipoxia o hipotensión, independientemente de que tenga o no trauma. Eso es siempre, ¿sí? El paciente puede estar con un traumatismo cráneo grave, puede estar anisocórico, midriático, podemos tener la certeza de que tiene una lesión intracraneal, pero siempre se da prioridad a lo otro, ¿sí? Entonces, hacemos el primer examen, ya sabemos todo A, B, C, D, E. La reanimación, que se hace en conjunto mientras uno va tomando el A, B, C, D, E, y no vamos pasando del A al B, sino vamos resolviendo. Y después que hemos hecho la reanimación, que el paciente se ha estabilizado, que ya no está hipotenso, hipóxico o lo que fuera, que hemos ido corrigiendo, hacemos el segundo examen del paciente, que ahí lo revisamos de pies a cabeza. Y en el caso de la valoración para el traumatismo de cráneo, hacemos una inspección visual del cráneo, ¿sí? Vemos que no haya signos de fractura de la base del cráneo,
fracturas faciales, edema periovitario, proptosis, ojo de mapache, signos de Batley. Ahora vamos a mostrar una foto. Hay que palpar el cráneo buscando posibles hundimientos, si hay heridas, si hay elementos extraños. O sea, hay que hacer una auscultación del cráneo y del cuello, porque muchas veces en el momento del trauma se producen fístulas que vamos a sentir como soplos, ¿sí? Signos físicos de fractura cervical, que tenga, no sé, alguna pregunta, no. Dolor o hematomas, signos de crisis convulsivas, y después que hemos realizado todo esto, hacemos un examen neurológico, ¿sí? Entonces, en las fracturas de la base del cráneo podemos tener ojos de mapache, ¿sí? Lo amoratado en ambos párpados, o el signo de Batley, retroauricular, cuando hay fractura del peñasco. Otra cosa que podemos tener es la otorraquia, salida de sangre por la orejita o por la nariz, también rinorraquia, ragia, y pérdida de líquido, también rinorraquia u otorraquia. Muchas veces tenemos fractura del peñasco, pero no hay salida de sangre, queda contenido por la membrana timpánica, por eso por ahí es importante realizar una otoscopía y vamos a ver la membrana toda roja, ¿sí? Eso es equivalente a una otorragia. Sí, idealmente habría que hacer otoscopía. Bueno, y después se hace el tratamiento definitivo de cada sistema afectado, y el quinto examen, que es la evaluación continua, es la evolución del paciente. Entonces, una vez que hemos realizado la reanimación del paciente, tomamos la escala de Glasgow. Eso es muy importante, porque por ahí uno toma la escala cuando ingresa el paciente. Esa escala no nos sirve. Hay que tomarla una vez que el paciente está reanimado, que ya se han corregido todos los factores. Porque yo con la escala de Glasgow valoro la reactividad de la conciencia. Recordemos que la conciencia tiene una reactividad y un contenido. La reactividad es la capacidad del individuo de despertar o estar alerta o reaccionar ante estímulos. Y el contenido es todo el bagaje que el paciente trae de conocimientos, emociones, sentimientos, ¿sí? Por eso cuando uno dice el paciente tuvo pérdida de la conciencia, no del conocimiento, ¿sí? Bueno, tomamos la escala de Glasgow. Eso por ahí es bueno tenerla en un papel o en un cuadro, en la guardia, para que sea rápido. Así la tienen. Sí. Más práctico. Y bueno, entonces una vez que hemos tomado, podemos decir, yo tengo un paciente con un traumatismo de cráneo leve, moderado o grave. ¿Sí? Lo pongo así porque uno adentro todavía no sabemos qué es lo que hay. Vamos a empezar con el grupo del traumatismo de cráneo leve, porque es el grupo, aunque no parezca por el nombre, más complicado. Porque cuando viene el paciente con traumatismo de cráneo moderado o grave, yo ya sé que tengo que hacer toma internal o hacer tomografía y lo tiene que ver el neurocirujano. En cambio, el traumatismo de cráneo leve es un grupo muy heterogéneo de pacientes, ¿sí? Y es que de acuerdo a los síntomas que tengan y una serie de otros factores que ahora vamos a ver, los podemos clasificar en 3 grupos de riesgo de lesión intracraneal. Un grupo de bajo riesgo, menor a 0,1% de lesión intracraneal. Un grupo de moderado riesgo, entre 1 y 3,5% de posibilidad de lesión intracraneal, y un grupo de alto riesgo que tiene un porcentaje de 6 a 10% de posibilidad de lesión intracraneal. Entonces, un traumatismo de cráneo leve, es decir, tiene un Glasgow de 14 o 15, ¿sí? Que tiene bajo riesgo de lesión intracraneal, son las siguientes características. Glasgow de 15 o un 15, sí o sí, asintomático, sin pérdida de la conciencia, examen neurológico normal, puede tener lesiones en el cuero cabelludo, hematoma, herida, coriación, laceración, y ausencia de criterios moderados y altos, que son los que vamos a ver después. Moderado riesgo de lesión intracraneal, Glasgow de 14 o 15, o sea, ya puede tener un periodo de desorientación, o estar medio confuso, o no acordarse qué es lo que le ha pasado. Tiene cefalea progresiva, pudo tener pérdida de conciencia, tiene vómitos, tiene la amnesia postraumática, o bien tiene una historia clínica incompleta o poco fiable. Por ejemplo, por ahí me dice, me ha pasado esto, y es una situación de abuso infantil o de violencia, ¿sí? Entonces, en ese caso es un grupo de moderado riesgo. Y el grupo de alto riesgo de lesión intracraneal son pacientes menores de 2 años y pacientes mayores de 55 años, por lo que veíamos en la introducción, de que tienen mayor comorbilidades, menor reserva fisiológica, etc. Cuando tiene trauma facial grave, cuando hay sospecha de maltrato infantil, cuando hay tratamiento anticoagulante o antiagrante, que es muy común,
Cuando hay intoxicación por drogas o alcohol, el pan nuestro de cada día. Cuando hay epilepsia previa, conocida, cuando hay un procedimiento quirúrgico previo, por eso a veces a los pacientes uno les toca a la vez, oh, tiene un agujero acá, ¿qué le pasó? Ha sido operado de un hematoma. Cuando hay un mecanismo lesional de alta energía cinética, por ejemplo, caídas de alturas, choques vehiculares de alta velocidad. Cuando hay signos de fractura, le hicimos una radiografía y tiene una fractura lineal, o cuando hay traumatismo penetrante, obviamente, ¿sí? Sí, por favor. Que se quiera servir y están en libertad, por favor, ¿no? Bueno, otras consideraciones de gravedad son la pérdida de conciencia y la amnesia postraumática son indicadores de conmoción cerebral, ¿sí? Y están asociados a un 3,4% de lesión intracraneal. Es el paciente que va a llegar y tuvo un traumatismo de cráneo, puede tener o no pérdida de conciencia y pregunta cada rato ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Está como desorientado. Bueno, ese paciente. La cefalea, cuando es progresiva en intensidad y dura más de un periodo de 6 horas, es muy sugestiva. Los vómitos cuando son persistentes, porque por ahí, por ejemplo, los niños, ellos vomitan mucho y no tienen nada, por ejemplo, uno de los estudios no tiene lesión, ¿sí? Diferente en el adulto, cuando el adulto vomitó, abramos así grandes los ojos porque es muy probable que alguna lesión tenga. Esto tiene 1,2% de posibilidad de lesión intracraneal y aumenta si hay amnesia postraumática, ¿no? La alteración de la conciencia, ya sea en más, de excitación psicomotriz o en menos, según la audiencia, tiene una probabilidad del 16,7%. La fractura del cráneo, hasta un 45% de posibilidad de lesión intracraneal. El alcoholismo y la intoxicación por drogas, siempre estos pacientes los tenemos que internar, así que siempre la guardia llena de pacientes alcoholizados, que me imagino que es muy común acá también, allá todos los días. La otra, sírvanse tranquilos, ¿no? ¿Quieren el café? ¿No? ¿No? ¿Está bien? Las otras consideraciones de gravedad se determinan por la biocinemática del trauma. Por ejemplo, cuando hay lesiones de alta energía. El peatón que ha sido embestido a más de 8 km por hora es suficiente para causar lesión intracraneal. Un motociclista que colisiona con casco, ¿no? A más de 30 km por hora, si colisiona sin casco, bueno, ya. Cuando hay deformidad vehicular mayor a 50 centímetros, cuando hay intrusión en el habitáculo, por ejemplo, chocó la moto o el peatón y se metió adentro del auto por el parabrisas, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay eyección del habitáculo, cuando hay caída de más de 3 metros de altura, cuando hay muerte del acompañante, por más que el paciente entre caminando y esté lúcido, hay que internarlo y estudiarlo, ¿sí? Y cuando hay una estricación de más de 20 minutos. Todos estos son factores de riesgo. En los chicos la altura no se En los chicos sí. Cuando sobrepasa la altura del niño, el doble de la altura, de la altura del niño. Traumatismo grave. Exactamente. Exactamente. Perdón, no lo puse ahí. Sí, en el niño no. Entonces, voy a tratar de hacer un esquemita de acuerdo al manejo inicial del traumatismo de cráneo leve, siguiendo en los pacientes de menor complejidad a mayor complejidad, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Seguimos? Sí. Bien. Entonces, yo tengo un paciente con traumatismo de cráneo leve con bajo riesgo. Dice el interrogatorio y tiene bajo riesgo de lesión intracraneal, entonces lo puedo observar en el hogar con los siguientes criterios. Sin pérdida de conciencia, Glasgow de 15, asintomático, examen neurológico normal. Radiografías de cráneo, frente, perfil, columna cervical, opcional. ¿Por qué? Porque casi en el 90%, a pesar de que puedan tener una herida, que lo hayamos tenido que suturar, etc., son normales. Entonces es opcional, habitualmente las hacemos. No hay marcadores de gravedad, ¿sí? Hay un entorno familiar adecuado que va a estar alerta, sobre todo cuando son niños. No hay situaciones de violencia, por ejemplo. Y tiene una ubicación geográfica accesible, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, la plaquita anterior puede ser para... Sí. ¿Otra? ¿Está? No, que ya no se me... Sí.
¿Qué le recomendamos? Lo mandamos a la casa, pero ¿qué le recomendamos al paciente? Pautas de alarma. Cambios en el nivel de conciencia, comportamiento extraño, cefalea progresiva, alteración de la palabra, debilidad o insensibilidad en los brazos o piernas, vómitos, crisis convulsiva, dilatación pupilar, aumento importante de la hinchazón en la zona donde tiene el golpe, pérdida de líquido sangre por la nariz o la oreja, que no tome analgésicos ni sedantes y lo tienen que despertar cada 2 horas. ¿Sí? Se fue a la casa, se puede dormir, pero cada 2 horas lo despiertan y tienen que cerciorarse de que esté lúcido, o sea, lo despiertan, lo sientan, conversan, o sea, que el familiar lo conoce, que esté todo en orden. ¿Sí? Por eso es importante que si el paciente vive solo no lo vamos a poder mandar a la casa, ¿no? Necesita sí o sí de alguien que lo controle. Si el paciente se fue a la casa y reconsulta con las pautas de alarma positivas, lo internamos y le hacemos una tomografía. ¿Sí? Bueno, TEC leve de bajo riesgo con criterios de observación en la internación. No lo pude mandar a la casa, lo tengo que internar. Puede ser un traumatismo de cráneo leve sin pérdida de la conciencia, examen neurológico normal, puede tener las heridas en el cuero cabelludo y puede tener síntomas leves, cefaleas, mareo, dolor en la zona del golpe y no cumple con los criterios para mandarlo a la casa, porque está sintomático, porque vive solo, porque vive lejos, porque hay una situación de violencia, porque tiene menos de 2 años, porque tiene más de 55 años, porque está anticoagulado, etc. Todos los factores de riesgo que vimos, ¿sí? Lo ingresamos para observación con un periodo de 6 horas. ¿Cómo lo ingresamos? Le ponemos una vía, reposo absoluto, 30 a 45 grados en la cabecera, la hidratación es con solución fisiológica, 10 microlitros de potasio, y más o menos una hidratación a 35 gotas en adulto y 2.000 centímetros cúbicos por metro cuadrado por día en los niños, ¿cierto? De superficie corporal. Analgesia suave, ¿sí? No morfínicos, sino AINES, paracetamol, ibuprofeno, ketorolac, diclofenac, pero no morfínicos. Antieméticos, habitualmente preferimos la metoclopramida, si bien pasa la barrera hematoencefálica, pero tiene menos efectos a nivel central. Entonces, habitualmente eso nada más. Y lo más importante de todo es el examen neurológico serial. Volver a mirarlo al paciente. Y este examen lo vamos a realizar de acuerdo a cómo lo vayamos viendo al paciente habitualmente. Cada hora hay que volverlo a revisar. Si está bien todo, bueno, no más de 2 horas. O sea, la idea es que no pasen más de 2 horas si nosotros lo hayamos visto de nuevo al paciente. ¿Sí? Yo lo tengo internado al paciente. No mejoró a las 6 horas. O durante esa observación el paciente empeoró, tengo que hacerle una tomografía. Entonces, yo tengo un traumatismo de cráneo leve con factores de riesgo. Bajo TEC banal, lo puedo observar en el hogar, lo mando con pautas de alarma. Si vuelve con las pautas de alarma positivas, lo interno y le hago una tomografía. ¿Sí? Factor de riesgo bajo, tiene síntomas o no cumple con los criterios de alta, lo interno para observación 6 horas. Si no mejora o empeora, le hago la tomografía. Y el paciente que tiene riesgo moderado o alto, directamente internación y tomografía. No sé si quedan claros. Sí. Bueno, eso es lo más importante. Es lo más importante de todo. ¿Sí? Porque así no se me van a escapar el paciente que tiene el epidural, que recién está dando síntomas, la contusión, que va a dar síntomas dentro de unas horas. Bueno, entonces yo le hice la tomografía al paciente. Si es normal, lo mantengo en internación hasta que normaliza los síntomas, le pasa el dolor de cabeza, le pasa el vómito, tiene un examen neurológico normal y lo vuelvo a mandar a la casa. Siempre que lo mando a la casa, de nuevo, pautas de alarma, porque el paciente puede volver a tener síntomas o tener lesiones diferidas. Hoy chicos se va a volver a bañar. Exactamente. Y si la tomografía es patológica, bueno, ya necesitamos que lo valore un neurocirujano, ¿sí? Recordar que el 15%, que es un número bastante importante de los traumatismos de cráneos leves, pueden tener un deterioro tardío. Y estas causas de esto pueden ser generales o pueden ser intracraneales. Las causas sistémicas pueden ser hipotensión, anemia, alteración del metabolismo, sobre todo hiponatremia, que es la alteración más frecuente que tenemos, fiebre, infección, etc. Y de las causas intracraneales, los hematomas intracraneanos son la causa del 75% de los casos. O sea que si tiene un deterioro tardío, lo más frecuente es que tenga una lesión intracraneal. ¿Sí? Las otras son edema, hidrocefalia, neumoencéfalo, convulsiones, episodios vasculares, meningitis, etc. Pero
el cuco nuestro es la lesión hemorrágica intracraneal, ¿sí? Entonces, yo tengo un traumatismo del cráneo leve que se deterioró en forma tardía, debo descartar o corregir las causas sistémicas, hacer la tomografía cerebral, porque seguramente va a tener una lesión, y la valoración por neurocirugía, ¿sí? Entonces acá tenemos tomógrafo, nosotros vamos a llegar hasta la TAC cerebral. Si la TAC cerebral es patológica, bueno, vamos a tener que derivar para la valoración por neurocirugía. Recordar que los pacientes con TEC leve comprenden un grupo heterogéneo de pacientes que requieren valoración seria de pautas de alarma, son los que más trabajo nos dan, digamos, ¿sí? Porque están muy alerta para determinar los grupos de riesgo, ¿sí? Bueno, antes de pasar ahí, dudas, preguntas, ¿están más o menos claros? ¿Sí? En la guardia tienen un grupo especializado en esto. En el Hospital San Te hago Bernardo. una pregunta. ¿Dónde vos estás? No sé dónde. Sí, yo estoy en el Hospital San Bernardo, sí, todas las guardias hay un neurocirujano activo de guardia, en la guardia. ¿Es fijo o van rotando? Somos fijos. Fijo. Sí. Ah, te pregunto por lo Neurocirujano, siguiente, porque yo decía, ¿eh? si hay un especialista en traumatismo. En trauma, o sea, la mayoría tiene la TLS hecho, digamos. Y hay una doctora que es emergencista, pero es, digamos, están capacitados para recibir el politraumatizado. Porque siempre es en el contexto del politraumatizado el traumatismo mental. Sí, no sé qué. No, mi sugerencia, no sé Sí. si será factible, Sí. que estaría bueno que cada médico porque acá también tenés guardia fija Sí. con el médico fija de guardia, Sí. por ahí pasar el celular de cada uno de los neurocirujanos por si tienen dudas con las tomografías o lo que sea, para mandar la foto de la imagen y De se acá pueda, para allá. claro, Totalmente, era mi intención al final de la charla dejarle mis números claro. y los contactos, cosas de cualquier duda, consulta, lo que Porque fuere, hasta que a se cualquier avivan a la hora. imagenología por ahí. No, pero incluso A antes total de terminar, disposición. Y eso, claro, suele más. para poder hacer Sí, 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 preguntas, sí. ¿no? A veces Totalmente. como... Del manejo o del manejo del Sí, sí, paciente. sí, totalmente. No, a total disposición. Yo cuando terminemos yo les dejo todos mis datos y yo les puedo mandar, digamos, hacer una lista De los, de días los guardia. teléfonos de los que estamos de guardia, cosa de que tengan, digamos, Sí, eso esa... estaría buenísimo. Sí, sin ningún problema. Inclusive sé que tienen teleconferencia, también podemos Sí. discutir los casos por teleconferencia. Bueno, que por ahí de la urgencia es más fácil con el teléfono. Sí. Está bien. Bueno, seguimos entonces. Traumatismo de cráneo moderado. ¿Sí? Glasgow de 13 a 9. Todos deben ser hospitalizados y todos se debe realizar tomografía. Manejo avanzado de la vida aérea con intubación. A veces es un paciente borderline que uno duda, lo intubo, no lo intubo. Pues si es un paciente que está con excitación psicomotriz, que no lo puedo revisar, por ejemplo, lo tengo que dormir. Porque no voy a poder hacerle nada, no le voy a poder hacer la tomografía, no lo voy a poder valorar. Entonces tiene que entrar en ARM. Y más si deseo traslado, un paciente con excitación psicomotriz no puedo trasladarlo, hay que dormir, por ejemplo, ¿sí? Recordar que el 10 al 20% de estos pacientes se pueden deteriorar y entrar en coma. Son los pacientes que hablan y después se deterioran, algunos fallecen. Por eso es que se necesita una vigilancia estrecha, o sea, va a estar en la guardia hasta que hagamos el diagnóstico y de ahí tendrá que pasar a la terapia. Entonces, yo tengo un traumatismo de cráneo moderado, lo recibo con las normas de ATLS, lo interno, le hago tomografía de cerebro y columna cervical. ¿Por qué? Porque es un paciente que no me va a poder decir, me duele acá. Uno hace la semiología, que tenemos el doctor traumatólogo acá, de la columna cervical, por ahí disintamos un poco en esto, y no me va a poder valorar. Muchas veces hacemos primero radiografías. Si las radiografías están bien, por ahí obviamos la tomografía, pero yo no sé si tiene síntomas, yo no sé si tiene parestesia, no me va a poder decir si tiene parestesia, por ejemplo, en los miembros, o tiene una debilidad muy leve que no la vamos a poder notar. Entonces habitualmente pedimos nosotros la tomografía de la columna cervical y tienen que ser valorados por neurocirugía, o sea que son pacientes que vamos a tener que derivar. La tomografía puede ser normal, lo puedo mantener internado en la sala, por ejemplo, que es un paciente que tiene un Glasgow de 13, ¿sí? Que tiene un Glasgow relativamente bueno, lo puedo tener en una sala, pero tiene que tener la condición de que tenga vigilancia estrecha. Por esto, porque yo lo tengo que estar revisando a cada rato. Si no tengo esa posibilidad, lo tengo que pasar a la terapia, ¿sí?
Y si la tomografía es patológica, sí o sí tiene que estar en terapia para observación. Traumatismo de cráneo grave, Glasgow menos de 8, recordemos que el 60% tiene lesión en otros órganos, 25% de estas lesiones son quirúrgicas, 4 o 5% tienen lesión de la columna cervical. La prioridad del paciente, ya sabemos, es la reanimación de la TLS y siempre prioridad hemorragia, anemia, hipoxia. La hidratación que nosotros priorizamos es con solución fisiológica para corregir. El Ringer lactato y la destroza al 5% nos dejan un 5% de agua libre que va para edema cerebral. Si necesitamos mucho volumen, lo ideal, porque tengo una hemorragia, es reponer con hemoderivato, no con fisiológica, ¿sí? Entonces, la primera reanimación, el primer bolo de reanimación lo haces con fisiológico y después exactamente. Sí. Cuando yo tengo alta sospecha de lesión intercranial o T grave, solución fisiológica. De entrada, lo mismo que con lo interno, solución fisiológica. Si hay que corregir glucemia, no pongo destroza, corrijo ya sea o con insulina o con glucosado hipertónico, o sea, siempre fisiológico. No sé si esa era la pregunta. Sí, porque siempre fue de los cristaloides, es mejor el Ringer que la solución fisiológica. Pero en el trauma de cráneo, claro, el Ringer te puede dar una... agua libre. O sea, te puede dar agua libre y predisponerte al edema cerebral. Claro, se dice muchas veces, bueno, por eso que la reposición con el Ringer, porque por ahí se tiene que hacer gran volumen y la solución fisiológica a la larga me va a dar una acidosis hiperclorémica. Entonces, por eso se alternaba con el Ringer o se prefería, pero como habitualmente, o sea, no voy a hacer un gran volumen de inicio, digamos, de una solución cristaloide, en trauma de cráneo, solución fisiológica y si hay que reponer volemia, hemoderivato. Está bien, ¿no? Sí. Claro. Sigamos. TEC grave, ATLS, TAC cerebral y columna cervical, acá sin duda. ¿Sí? De entrada, cerebro y columna cervical. Y después, bueno, las tomografías que requiera por el resto del trauma, ¿no? Debe ser valorado por neurocirugía, que definirá si es quirúrgico o no quirúrgico. Siempre lleva sensor de PIC y siempre va a la terapia. ¿Sí? Donde se va a hacer ya el manejo avanzado del paciente con traumatismo de cráneo grave. ¿A todos le colocan un monitoreo de la sí, a todos colocamos. Todo paciente con traumatismo de cráneo grave, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, sensor de PIC. Y por ejemplo, si yo tengo un paciente que entró lúcido, ¿sí? Que por ahí de ingreso o no tiene tomografía o tiene una tomografía normal, pero tiene una lesión, por ejemplo, grave de tórax que va a entrar en ARM y yo voy a perder control de ese paciente, por más que no tenga una lesión intracraneal, también tiene indicación de sensor de PIC. Bueno, ¿qué otros métodos complementarios pedimos en la emergencia? ¿Sí? Idealmente, hemograma, obviamente, para saber, para corregir las anemias y todo lo demás, glucemia, por ahí un hemogluco cuando ingresa, para ver qué tenemos que corregir. La glucemia por ahí no se le lleva mucho el apunte, pero causa daño cerebral. El paciente tiene que estar normoglucémico, la mayor, o sea, todo el tiempo, si es posible desde que ingrese. Por eso uno hay que acostumbrarse cuando ingresa el politraumatizator, hemogluco. Urea, creatinina, ionograma plasmático, porque nos dan alteraciones del sodio que hay que corregir, coagulograma, por si ya lo vamos preparando para cirugía, gases en sangre, bueno, idealmente toxicología no tenemos. Nosotros allá tampoco. Lo único que tiene es la policía y por orden judicial y bla, bla, bla. Nunca entregaron los kits de toxicología para No. Y pedimos alcoholemia, que es algo... ¿En ningún lado, no? No, en ningún lado. Que es algo, digamos, la principal causa de ingreso y no... ¿Puedo hacer una acotación con respecto a la glucemia? Sí. Que también, aparte de mantener una normoglucemia, los pacientes que por ahí uno como siempre tiene que valorar el mecanismo de trauma,
y muchas veces no saben referir o no tienen quien nos informe o qué sé yo. Muchas veces son pacientes diabéticos que hacen hipoglucemia y generan incidentes viales o Totalmente. Entonces por ahí llega con excitación psicomotriz o y por ahí no tiene un trauma de cráneo grave, sino que tiene una alteración de la glucemia que le está generando totalmente. La Muy glucemia, importante la glucemia. La glucemia, totalmente. Nosotros decimos la gran simuladora, Sí. porque inclusive la hipoglucemia nos da anisocoria. Entonces uno corrige la glucemia y el paciente, de estar moribundo, a los 2 segundos está perfecto, es una lechuga. Entonces es muy importante. Gracias. Y ahí la glucemia, por ejemplo, una hipo, la corrijo, una hiperglucemia, por ejemplo. También hay que corregir. Pero Siempre con no la hidratación rápida o directamente con insulina. Y que tenés que hacer la reanimación inicial Sí, y sí. full. Y después ver. Sí, hidratación. Sí. Después de la primera reanimación que hiciste los bolos de líquido, se vuelve a tomar el hemoglobino, si sigue alto, bueno, ya empezamos a correr con insulina. Con insulina corriente, ya se empieza a corregir. Las imágenes que pedimos, tomografía de cerebro estándar, no usamos contraste en agudo. Y la resonancia no en agudo, ¿sí? Porque el hematoma agudo no lo voy a ver, hiperagudo no lo voy a ver en la resonancia. ¿Sí? Habitualmente a la resonancia lo usamos en tiempos posteriores, por ejemplo, cuando quiero poner en evidencia una lesión axonal difusa, por ejemplo, que no lo voy a ver con la tomografía. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿a quién intubamos? Glasgow menos de 8, necesidad de dormirlo al paciente porque está excitado, porque no lo puedo revisar, no lo puedo estabilizar o porque tengo que trasladarlo, ausencia de protección de la vía aérea, el paciente no protege la vía aérea, está broncoaspirado, trauma maxilofacial grave, hipoxemia por alteración de la ventilación perfusión de cualquier causa, ¿sí? Que no lo podamos corregir y necesitamos estabilizarlo al paciente, o indicación de anestesia para cirugía, ¿sí? El paciente ya vamos protegiendo la vía aérea, lo intubamos y lo ponemos en respirador. Tomografía del cerebro. Repasamos. Al ingreso, ¿cuándo pedimos? Cuando el paciente reconsulta con pautas de alarma, ¿sí? Lo que veíamos, tomografía. Cuando tuvo pérdida de conciencia. Acá es la pérdida de conciencia, por ahí es importante, porque significa que el paciente, que ya lo vamos a ver en la charla que sigue, tuvo una conmoción cerebral, hubo una alteración a nivel bioquímico, ¿sí? Que puede quedarse ahí o progresar a otras lesiones. Entonces, si está con un grado de 15, yo lo observo un tiempo y si no, tuvo pérdida de conciencia, tomografía. Habitualmente a todos los que tienen pérdida de conciencia le hacemos tomografía. Glasgow de 14 o menos, criterios de riesgo moderado y altos positivos, ¿sí? Obviamente traumatismo de moderado y grave siempre, y anterior a una anestesia general por otro procedimiento en contexto de un politraumatismo, el mismo criterio que para el sensor, ¿sí? Es un paciente que está politraumatizado, va a entrar a una cirugía porque tiene una fractura expuesta de la pierna, va a estar más de 2 horas en quirófano, yo tengo que hacer una tomografía antes que entre el quirófano. Y si no hay posibilidad de esto porque urge, digamos, está con una gran hemorragia del miembro, etcétera, está amputado, lo que fuere, apenas sale del quirófano se lo revalora y se valora la necesidad de una tomografía. Pero si tengo la posibilidad, lo ideal es hacerlo antes. Acá que no tenemos tomógrafo, en Sí. pérdida de conocimiento, ¿qué excepciones hay de no mandarlos a Salta? Sí, o sea, es la internación. La internación. La observación. La observación. Está bien. Lo internamos, lo observamos 6 horas y si tiene cualquier factor y empieza asintomático, no mejora, agrava los síntomas, no sale del cuadro conmocional de que cómo estoy, dónde me llamo, qué me pasó a cada rato. Pero ustedes allá la hacen igual, antes de esas 6 horas la hacen la tomografía. Sí, habitualmente no dejamos que pasen más de 2 horas. Está bien. Y ya realizamos la tomografía. Se han hecho varios estudios. Claro, exactamente. Entonces, por ahí, lo que yo digo, estos son guías. ¿Sí? Entonces uno las va adaptando al medio donde está. Se han hecho varios estudios, sobre todo de costo. Porque por ahí es más barato hacer una tomografía al ingreso que tener 6 o 12 horas internado un paciente. El costo de internación es más caro que hacer la tomografía. Exactamente, o sea, tiene los pros y los contras. Es más nocivo, si grave, sobre todo cuando son niños. Uno trata de evitar a toda costa de irradiarlos.
Entonces hay que poner en la balanza y más o menos manejar, pero siempre tener presentes las pautas de alarma. Cuando hay pautas de alarma positiva, no nos queda otra que hacer la tomografía. TAC cerebral, ya lo internamos, el paciente tiene diagnóstico, todo, lo hacemos cuando, con el paciente en seguimiento, ¿sí? En el traumatismo de cráneo grave, es un paciente que está en terapia, hay controversia sobre esto, pero bueno, habitualmente cuando el paciente está estable, a las 24 horas, al tercer al quinto día y entre el día 10 o 14. Eso ya se va manejando de acuerdo a la evolución del paciente, en realidad de cada paciente, ¿sí? En el TEC leve y moderado, cuando hay una tomografía inicial, antes del alta, hay que hacerle otro control de tomografía para ver que no hayan progresado las lesiones. Recordar que las lesiones en el traumatismo de cráneo son dinámicas, siempre progresan, ¿sí? Y de urgencia, ¿cuándo? Cuando hay caída de 2 o más puntos en escala de Glasgow, cualquier Glasgow de ingreso. Aparición de un signo focal, aumento inexplicable de la presión intracraneal. Yo ya corregí todas las causas de presión intracraneal y sigue con la presión intracraneal alta, tomografía. Aparición de convulsiones, cefalea progresiva y vómitos persistentes. Eso de urgencia, en el momento. Otra consulta frecuente, el manitol en la sala de emergencia. ¿Cuándo? Cuando hay signos de hipertensión endocraneal, cuando hay signos de efecto de masa, cuando hay un deterioro repentino del paciente que no se deba a una hemorragia a causa sistémica, ¿sí? Luego de una tomografía de cráneo que es patológica y yo lo tengo que operar, le hago la tomografía, tengo un epidural, una contusión gigante, un hematoma subdural, o tengo que hacer una descompresiva porque tiene mucho edema cerebral, un manitol hasta mientras lo voy llevando al quirófano, ¿sí? O de salvataje, es aquel paciente que ingresó con un Glasgow de 3 en 15, midriasis bilateral, reactivo, o sea, con una clínica prácticamente de muerte cerebral. Hacemos una carga de manitol para ver si hay respuesta, ¿sí? Entonces, si hay respuesta, mejora la pupila, empieza con reactividad pupilar, disminuye la lisocoria, etc. Yo sé que es un paciente que por ahí tiene una chance de algún tratamiento quirúrgico. ¿Le pasan 200 mililitros? Hacemos de 0,25 a 1 gramo por kilo. Más o menos para un paciente de 70 kilos estamos haciendo entre 250 y 300 mililitros de manitol al 15%. En bolo, porque había escuelas, sobre todo no sé si hay anestesistas. El que está con el termo. El manitol en goteo, ¿no es cierto? En goteo lento, pero yo en la urgencia lo necesito en bolo, ¿sí? El manitol va a entrar, al principio va a causar una expansión vascular y después una retracción por los efectos mótricos que tiene, y ahí me va a ser donde va a sacar sangre, líquido de la célula, y me va a disminuir la presión intracraneal, ¿sí? Por eso que necesitamos en bolo en urgencia. Signos clínicos de presión de hipertensión intracraneal: dilatación pupilar unio-bilateral, un reflejo pupilar asimétrico, ¿sí? Una pupila me responde de una forma, la otra me responde más lenta, rigidez de descerebración, ¿sí? O de decorticación, deterioro progresivo sin causa sistémica. Contraindicaciones del manitol: no preventivo, no si yo tiene TEC y por las dudas le hace aumento, no. Si hay hipotensión o hipovolemia, corregimos primero la hipotensión y la hipovolemia, después vemos la necesidad del manitol. Insuficiencia cardíaca congestiva, porque lo vamos a descompensar al paciente por ese efecto que tiene primero de expansión de volumen, ¿sí? Podemos hacerlo entrar en una falla aguda cardíaca. Insuficiencia renal, porque el paciente no va a orinar, ¿sí? Y relativa por el efecto anticoagulante, eso depende del volumen que pasemos, pero la dosis de carga habitualmente no hay problema. Corticoides, no. Bueno, otra controversia, se hicieron varios estudios, no de ingreso, o sea, no cuando uno recibe al paciente en la emergencia. Es controvertido, pero ahí después, ya en el tratamiento, una vez que el paciente tiene el diagnóstico, está en terapia y todo lo demás. Bueno, estadísticamente no está avalado por la medicina basada en la evidencia, pero bueno, los estudios se hicieron con metilprednisolona,
Y nosotros a veces usamos dexametasona, porque si uno ve la fisiopatología de la cascada inflamatoria, de la cascada neurotóxica, no de inicio no. Estoy hablando ya cuando ya yo tengo una patología diagnosticada. Claro. Pero aún así tampoco, porque estadísticamente no ha sido significativo y hubo mortalidad. Entonces no está avalado por la medicina basada en la evidencia. Pero, por ejemplo, el otro día también había una teleconferencia, un ateneo sobre trauma. Jackie Medular. Sí. Sí. Y dejó claro que había que dejar claro. Por eso, no, yo estoy hablando de traumatismo de cráneo. En trauma, Jackie. En el contexto de un politraumatizado. Claro. ¿Qué haces? ¿Le pones corticoide o no le pones? No. Pero el médico, el neurocirujano en lesión medular sí. En lesión medular. Sí. Pero yo ya tengo diagnosticada la lesión medular. O sea, yo sé que tengo un por trauma clínica. Jackie medular. Por la tomografía. Claro. Yo tengo, o sea, la clínica y la imagen, que tengo un trauma Jackie medular. Entonces ahí sí hago toda la dosis de carga y mantenimiento de la metilprednisolona. ¿Sí? Pero no al ingreso. No como preventivo, profiláctico, no. Y en traumatismo de cráneo, no corticoide. Anticomiciales. Habitualmente lo que usamos es la fenitoína, ¿sí? ¿Cuándo se recomienda la utilización? Son en pacientes que tienen alto riesgo para tener lesión intracraneal, que van a dar crisis convulsiva. Todo paciente que tuvo un traumatismo de cráneo puede tener una crisis convulsiva debido al traumatismo de cráneo que tuvo hasta 10 años después, ¿sí? Pero no por eso vamos a medicarlos a todos con anticomiciales. Entonces vamos a seleccionar los pacientes. Por eso no está indicado para prevenir las convulsiones tardías, ¿sí? Habitualmente se da durante la primera semana y solamente se prolonga en el tiempo, 1 mes, 6 meses, 2 años, si hay una lesión intracraneal, contusiones, laceraciones cerebrales, fracturas, hundimientos, o el paciente tuvo una crisis convulsiva. El paciente ingresa con una crisis convulsiva. A ese paciente lo tengo que medicar. La dosis de carga, 15 a 18 miligramos por kilo. Habitualmente hacemos 15 miligramos en pacientes que tienen comorbilidades o que son muy añosos, y en los pacientes más jóvenes o que no tienen comorbilidades hacemos 18 miligramos por kilo. Siempre en solución fisiológica la dilución, porque con la dextrosa precipita, y la infundimos en un lapso de 3 horas, idealmente con monitoreo cardíaco porque nos da arritmia cardíaca, ¿sí? Salvo que el paciente esté en estado de mal epiléptico, en 30 minutos tenemos que pasar la medicación, ¿sí? Bien. Y el mantenimiento, 100 miligramos cada 8 horas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para convulsiones postraumáticas? Seguimos, más o menos. Glasgow de 10 puntos o menos, contusiones corticales, fracturas craneales deprimidas porque habitualmente produce una lesión cortical, hematomas subdurales agudos, epidurales, los hematomas intracerebrales, trauma penetrante porque tenemos lesión parénquima, y convulsión dentro de las primeras 24 horas de producido el traumatismo de cráneo. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, perdón. Bien, no está bien. No, si duda ustedes me paran y consultan, pero igual muy rápido. Bueno, algunas consideraciones en traumatismo de cráneo pediátrico. No sé si alguna duda, consulta hasta acá. Volvemos. Seguimos. Bien. No, perdón. Bueno, la incidencia, tenemos a los doctores acá, nos pueden decir. El traumatismo de cráneo pediátrico es alta. Alrededor del 50% de los traumatismos en pediatría son menores de 15 años, la mayoría son banales, 10% son graves y representan el 1,5% de las muertes en niños, sin considerar los traumatismos perinatales, ¿no? O sea, sacando ese grupo, y es más o menos la estadística que tiene el Hospital Materno Infantil. En los 2 primeros años de vida, las causas más frecuentes son las caídas, el maltrato infantil y el síndrome del niño sacudido. Sí, ¿no? Es lo que se ve habitualmente. Por encima de los 2 años es al medio urbano, los accidentes de tránsito, las caídas de altura, las caídas de la bicicleta, del monopatín, no sé, del cuatriciclo, etc. Y por encima de los 10 años predominan los deportes. En los chicos, la alteración del contenido encefálico va a tener compromiso de la conciencia.
el paciente va a presentar una amnesia postraumática o va a tener vértigos o mareos persistentes, uno de los síntomas. También puede considerarse como signo de disfunción cerebral, cefalea holocránea persistente, y puede acompañarse no de vómitos. Los chicos habitualmente vomitan mucho, ¿no es así? Bien. Y en los lactantes el equivalente a la pérdida de conciencia es la palidez asociada a la inmovilidad. El paciente que puede estar despierto pero está pálido y quieto es equivalente de alteración de la conciencia. También los clasificamos en traumatismo leve, moderado, grave, pero tenemos que modificar la escala cuando son lactantes, ¿sí? Entonces tenemos una escala de Glasgow modificadas, que la apertura ocular y las respuestas motoras es más o menos lo mismo. En la respuesta motora el bebé no me va a poder decir levante la mano, pero uno lo va a ver que se mueve, tiene una movilidad normal. Y en la respuesta verbal vamos a tener grado 5, o sea el mayor puntaje, hace los sonidos habituales, arrulla, balbucea, babble, normal. Está irritable 4, llora al dolor 3, quejido al dolor 2 y ninguna 1. Esa es la modificación, digamos, de la respuesta verbal. Otra escala que podemos utilizar es la escala de Raimondi para lactantes, que está un poquito más modificada y por ahí es más clara para el examen, pero bueno, lo importante es que uno tenga una escala y con esos valores. Seguimos. En los lactantes, obviamente la proporción de la cabeza con el cuerpo es mayor, entonces, y como sus musculitos, digamos, el cuello no puede sostener la cabeza, esto hace que las energías, digamos, de los biomecanismos sean mucho más importantes y tengan mayor daño con mecanismos de aceleración y de desaceleración, ¿sí? La capacidad elástica del cráneo y las suturas abiertas predisponen a que la hemorragia dé síntomas tardíos. Y el alto contenido de agua y viscosidad en el cerebro de los chiquitos los hace más propensos a la lesión axonal difusa. Es más frecuente el TEC cerrado y las principales son las hemorragias focales o lesiones no hemorrágicas que comprometen la sustancia gris cortical, la lesión axonal, daño axonal difuso y el daño por edema y las lesiones ocupantes de espacio. Las lesiones quirúrgicas, como se ven en el adulto, son menos frecuentes. El T grave tiene una menor incidencia y el síndrome clínico del que habla y muere es más frecuente, digamos, es menos frecuente en los niños, ¿sí? Respecto de los adultos, 3% de los niños, 10% de los adultos. Hay mayor grado de recuperabilidad, si son los chicos que habitualmente se recuperan más rápido. Las convulsiones postraumáticas son más frecuentes, requieren medicación. Y el síndrome de migraña postraumática es más frecuente en pediatría. El síndrome postconmocional es característico de los niños. Y la principal diferencia es que el traumatismo de cráneo en los niños de por sí puede ser causa de shock e hipovolemia, que eso lo diferencia del adulto y es algo que tenemos que corregir. Desde la lesión en el cuero cabelludo que nos puede chocar y dar hipovolemia hasta una lesión hemorrágica intracraneal, incluso nos puede dar hasta insuficiencia cardíaca en un lactante, ¿sí? Entonces muchas veces yo recibo un niño que por ahí no es víctima de maltrato, no tiene signos claros de lesión y está en insuficiencia cardíaca, hay que abrir mucho, claro, para buscar hemorragias intracraneales, ¿sí? Bueno, y la palidez y los vómitos son frecuentes. Las variaciones en la presión intracraneal también en los niños. Los adolescentes y adultos, la presión normal del cráneo es de 15 a 20, ¿sí? En los niños de 3 a 7 y en los lactantes de 1,5 a 6. Está todavía en fase experimental, pero habitualmente son los valores que se manejan porque en los niños también colocamos sensores de presión intracraneal. Bueno, otras consideraciones diferentes del adulto son las fracturas del cráneo, que habitualmente son en pelota de ping-pong, son como hundiditas. Ya vamos a ver unas fotos, porque bueno, el hueso es blandito, todavía no es como el cráneo que ya es duro y se fractura directamente. Las fracturas estrelladas, muchas veces la fractura es solamente una diastasis de la sutura. Yo la sutura la voy a ver en la radiografía hasta 2 milímetros, si está desplazada más de 2 milímetros, es una diastasis de sutura que es un equivalente de una fractura de cráneo.
Y los quistes leptomeningios, o sea, por la fractura esa salió la dura madre, se coleccionó líquido y se hace como una bolsa. Acá tenemos la fractura en ping-pong, vemos como está hundidito. Acá vemos la plaquita. ¿Sí? Sí, que jugando se cayó y pega en la puntera de la cama en su cabeza. Claro, claro. Si habitualmente son así, juegan o se caen de algo. Se cae de la pucheta, pero contra los bordes y muere. Es quirúrgica, eso hay que corregir porque produce compresión de la corteza. Así que bueno, eso se hace una pequeña incisión y se trata de elevar, como el hueso todavía es elástico, se trata de elevarlo para volverlo a colocar en el sitio. Ahí tenemos la tomografía, cómo se ve, perdón, el hundimiento acá y la reconstrucción en 3D. Y este es el quiste leptomeningio, hizo la fractura, ¿sí? Y por ahí hace como un pellizcamiento de la dura madre sale y colecciona líquido cefalorraquídeo. Entonces eso lo hay que corregir quirúrgicamente también. Y otra cosa muy frecuente son los cefalohematomas, que pueden ser de dos tipos, el hematoma subgaleal y el hematoma subperióstico. Ambos son de tratamiento médico, sintomático, no hay que pincharlos, punzarlos, evacuarlos, no son quirúrgicos. Y sí nos pueden dar ictericia y sí podemos necesitar transfusión de acuerdo al volumen del hematoma cuando son lactantes. Entonces, el hematoma subgaleal es la acumulación de sangre en el tejido laxo subgaleal. Puede estar asociado o no a fracturas, es muy frecuente esto en los traumatismos de parto. Pueden alcanzar gran tamaño, ¿sí? Y puede haber compromiso de la bulimia en menores de 1 año. Estos no se calcifican y pueden atravesar la sutura. Yo tengo una sutura acá, como está por debajo de la piel, puede atravesar la sutura. Y habitualmente son impresionantes porque uno lo ve al nenito y tienen semejantes cosas. Y él tiene toda la equimosis, ¿ves? Como se vaya absorbiendo el hematoma en la equimosis y la colección que se ve en la tomografía. Habitualmente cuando son de gran volumen, sí, se los estudia con tomografía, ¿no? Con la posibilidad de lesión intracraneal también. No se les hace nada, se reabsorbe solo, nada más que hay que tener control del hematocrito y de la ictericia por la reabsorción. El hematoma subperióstico se encuentra ubicado por debajo del periósteo, también es una lesión común en el parto. Por eso es que siempre está limitado por la sutura. Como está por debajo del periósteo, el periósteo está muy adherido a la sutura, no se despega. Entonces la colección de sangre queda como un pupito debajo del periósteo y como está en contacto con el hueso, estos pueden calcificarse, a diferencia de los otros que no se calcifican. Como dice la mamá, no se le va. Claro, no se le va. Dice, el chichón no se le va y que, bueno, esta chiquita tiene 2, de un lado y del otro, con los cuernitos. Tiene un mollito en la cabeza. Claro, y ves que quedó limitado por la sutura, porque está adherido al periósteo, entonces quedó dividido ahí de un lado y del otro. Y acá está calcificado, ¿ves? Tenía un hematoma subperióstico que se calcificó. Eso también hay que corregir por una cuestión estética, digamos, no le pasa nada, Claro. por una cuestión estética. Te iba a preguntar eso, si después lo corrigen. Sí, quirúrgicamente se corrige, pero... Si no es muy grande, lo terminan adaptando. Pero Claro, si es chiquitito, no cuesta de nada con el pelo, pero si es grande, le molesta a la madre. más que al niño, Sí, porque no sí, duele la nada. madre lo toca y le sientes. Sí. Bueno, recordar para la valoración de las radiografías y la tomografía las suturas, para no confundirlas con fracturas. El gran tema es maltrato infantil, unas pequeñas palabras nada más. Más o menos el 10% de los menores de 10 años son víctimas de maltrato, lamentablemente, y se debe sospechar ¿cuándo? Cuando tengo hemorragia retinal, cuando tengo hematoma subdural crónico bilateral, cuando hay fracturas múltiples del cráneo y lesión intracraneal, y cuando yo tengo una lesión intracraneal significativa con pocos signos externos, ¿sí? Que es lo que se ve en el síndrome del niño sacudido. Síndrome del niño sacudido, ya sabemos los mecanismos que actúan son de aceleración y desaceleración, y esto nos da hematomas subdurales bilaterales, hemorragia retinal, hemorragia subaracnoidea. Otros signos que podemos tener es la complexión con las manos marcadas en el tórax, porque de cómo lo agarran, hemorragia pulmonar, y también podemos tener lesión cervicomedular. ¿A quién derivamos? Acá puse con azul
Los pacientes que tienen signos de conmoción cerebral persistente, presencia de signos de riesgo moderados, altos y pautas de alarma positiva, que yo ya le hice la tomografía, en el caso, digamos, nuestro acá, y tiene una tomografía patológica. La voy a tener que derivar porque lo tiene que ver un neurocirujano. Salvo que sea, como dijimos, lo podemos consultar por WhatsApp. Si un paciente que está lúcido y tiene una pequeña contusión cortical, por ejemplo, se puede quedar internado acá para valoración. Pero bueno, siempre la consulta hay que hacerla. Y el traumatismo de cráneo moderado y grave, siempre derivar, ¿sí? Porque son pacientes que necesitan tener un neurocirujano presente o con la posibilidad de tenerlo no más allá de los 30 minutos. Por si necesita una neurocirugía. Exactamente, exactamente. O si tiene, por ejemplo, una PIC elevada que no se ve, tiene que ser corregida dentro de los 30 minutos. Entonces, sí o sí son pacientes que hay que derivar. Porque bueno, acá podríamos, por ejemplo, poner un sensor y todo, pero ¿cómo hago yo para estar en 30 minutos con un neuro imposible? Bueno, traslado, vía aérea permeable, ¿sí? Habitualmente son pacientes que viajan intubados. Adecuada ventilación, estable hemodinámicamente, doble vía venosa con catéter, todas normas de ATLS, ¿sí? Con solución fisiológica, no ringe ni destroza. Sonda nasogástrica permeable y en declive, se puede colocar la sonda nasogástrica. Si yo tengo salvo que haya un traumatismo maxilofacial grave, que la voy a colocar orogástrica. Pero con cuidado, si por más que yo tenga una sospecha de fractura de la base del cráneo, se puede colocar la sonda nasogástrica, lo tiene que colocar el médico, ¿sí? ¿Qué más? Sonda vesical con contrario de Grecia. Si lo vas a mandar intubado, preferible ponerlo orogástrica. Si está intubado, orogástrica ante la duda, digamos. No conviene. Pero no es tanto, porque por ahí se actúa con un miedo y no es tanto en sí, porque digamos las fracturas de la base del cráneo habitualmente son lineales, no están desplazadas, y si la técnica de la colocación de la sonda es adecuada, habitualmente no hay problema, ese problema que pase la sonda para arriba. Acompañado del médico enfermero, el medio de traslado según la gravedad y la condición geográfica, ¿no es cierto? Porque por ahí si son pacientes que están inestables y vamos a tener curva contra curva, curva contra curva, por ahí, claro, vuelo sanitario. Y una vez tomada la decisión de traslado, lo antes posible, o sea, no demorarla por hacer un estudio, que esto, que el otro, no, se decidió derivar lo más rápidamente posible. Durante el traslado se sigue realizando el ABCD continuo, ideal mantener una saturación mayor del 95%, una tensión arterial sistólica mayor de 100 o una PAN mayor de 80 y normoglucemia durante el traslado. Recordar que tenemos que prevenir la lesión primaria, es decir, la única forma es hacer que el trauma de cráneo no se produzca. Recordar todos los mecanismos de lesión secundaria, ya sean de causa sistémica o intracraneal, porque son los que nosotros podemos corregir, actuar como médicos tratantes. Recordar que es una patología dinámica, por eso es que necesita una valoración continua del paciente y se necesita un equipo multidisciplinario.